hermanos. Imagínate por un momento, no sé si ustedes todos conocen ese momento, de pronto hay cuadros que te pudieran recordar. No sé si alguno de ustedes se vio siquiera la película La Pasión de Cristo, donde hay un momento donde Cristo se arrodilla sobre un peñasco, bueno, en la película, ¿no? Donde el actor que está representando a Cristo se arrodilla sobre un peñasco y él empieza a orar. En el idioma arameo o hebreo, no sé qué es lo que está hablando el actor, pero él empieza a hablar y está pidiéndole en ese idioma el actor que Señor, si es posible, quita de mí esta copa, este cáliz, Señor, que yo no tenga que vivirlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínense por un momento que Jesús, como decía ahorita nuestro hermano, Él se encarna, Él viene y toma a través de la obra del Espíritu Santo esta mujer que en gestación, María. Jesús nace después del tiempo de gestación, nace en ese humilde pesebre, en ese humilde establo. Jesús vive la vida que vive, una vida recta, una vida intachable, una vida cumpliendo la ley a cabalidad, sabiendo él que finalmente esta vida recta era para que finalmente él se entregara en la cruz, y al él entregarse fuese, como cantamos ahorita, fuese satisfecha la ira del Señor, se cumpliera lo que el Señor esperaba, un varón que pudiera cumplir la ley a la perfección, y que ese sacrificio fuese en sustitución de aquellos pecadores que merecían la muerte. Ahora imagínate, Jesús estaba a punto de ser llevado a prisión para posteriormente ser llevado a muerte, y en ese momento Jesús está orando, y que de pronto él dijera, esto es hipotético, es imposible que hubiese sucedido, pero imagínate que Jesús, la coherencia que ha tenido una vida recta, que eso fue lo que vino, de repente en el momento final dijera, no voy a hacerlo. Que él, si tuviera la posibilidad, dijera, no voy a hacerlo. Eso dejaría de ser coherente con toda la vida recta que él ha tenido, porque hasta el momento él ha vivido esta vida de perfección para finalmente la voluntad por la que el Padre había enviado a Jesús ya ahora no fuese realmente lo que se esperaba, no hubiese sido cumplido. Nosotros esperaríamos que tanto trabajo que ha hecho esta persona, que ha hecho Jesús, nuestro Señor, la segunda persona de la Trinidad, uno esperaría finalmente lo que ocurrió, que Él no hiciera la voluntad, que Él en su deseo de preservar su vida, la tuviera para no tener que vivir aquello que iba a padecer. Nosotros esperamos lo que sucedió. Él tiene que ser coherente con lo que Él vino a hacer, con la misión que Él vino a hacer. Nosotros esperamos que de la misma manera cualquier persona que vive en este mundo sea coherente con lo que predica o con lo que dice ser. De nada serviría que nosotros seamos el pueblo del Señor si no vamos a vivir una vida coherente con ser del Señor. Nuestras vidas deben ser unas vidas coherentes. Nosotros llamamos coherencia a la virtud de alguien que actúa conforme a sus ideas. Cuando tú y yo nos quejamos de un político, es precisamente por eso. Porque en campaña nos prometen un montón de cosas, se toman fotos con niños que están padeciendo en lugares terribles. Tú ves a los otros personajes con tremendas pintas, una ropa súper costosa, y parece como que, wow, el de la ropa costosa está en el barrio más pobre de la ciudad. Pero eso nada más en campaña, la fotografía en campaña. Muchos de ellos luego ya no son coherentes con lo que te han dicho en sus campañas políticas y luego lo transforman. Nosotros cuando vemos estas cosas decimos, wow, qué político tan corrupto, qué persona tan mentirosa, porque esperaríamos que sea coherente con lo que cumple acerca de ellos, lo que prometen esperamos que lo cumple. Eso para nosotros es decepcionante porque es una falta de coherencia. Pero muchas veces nosotros como creyentes vivimos en este mundo con la expectativa de que nuestra conducta sea armoniosa con lo que profesamos creer. Nosotros deberíamos conducirnos de acuerdo con la fe que profesamos. Si somos cristianos, se esperaría que nosotros actuáramos o actuemos como Cristo. Por algo nos llamamos así. Los 3 primeros capítulos, mis hermanos, de este texto, de la carta a los Efesios, nos muestran a nosotros las inescrutables riquezas de la gracia del Señor. Las inescrutables riquezas de la gracia del Señor. ¿Recuerda usted que cuando veíamos en el capítulo 1, nosotros veíamos que nosotros debíamos darle gracias al Señor, gracias sean dadas al Señor, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Y nosotros veíamos que esas bendiciones espirituales lo resumíamos en 3 básicamente, y era que en el pasado el Padre había actuado para nosotros
elegirnos, nos había preparado de antemano, nos había escogido de antemano. Luego veíamos que en el presente, a través de la obra de Cristo, nosotros gozábamos de esa paternidad que tenemos en Dios, en que Él nos ha adoptado como sus hijos. Ahora somos sus hijos. Y en un futuro, por medio de la seguridad que tenemos en el Espíritu Santo, esperamos la gloriosa venida del Señor, donde nosotros estaremos eternamente con Él, de manera que aún la Trinidad sigue obrando en la vida nuestra. Nosotros veíamos en esos 3 capítulos, mis hermanos, que nosotros en esos 3 primeros capítulos hemos visto cómo estas personas que son redimidas empiezan ahora a formar parte de un pueblo. Todos los demás capítulos nos están mostrando que estas personas el Señor le está acercando para que sean su pueblo. Ahora, los siguientes capítulos, lo que nos van a mostrar, esta fue como digamos la teoría, ahora va a venir la práctica. Cómo estas personas que saben ahora que son parte del pueblo de Dios, que son sus hijos, que son su pueblo, ahora cómo tienen que vivir. Porque nosotros podríamos decir aquí, yo soy un cristiano. Y tal vez ser alguno de esos cristianos que dicen, yo soy cristiano y yo merezco entonces aquí que en la EPS me atiendan de primero porque soy hijo del rey. Bueno, nunca he visto un cristiano hacer así, pero lo hace de otra manera práctica, queriendo pedir algo particular para él, porque es un hijo de Dios. Pero acá vamos a nosotros darnos cuenta que cuando vamos a ver la práctica que el Señor espera de un cristiano, son cosas que a veces perdemos de vista. La primera que vamos a ver en el día de hoy es la humildad. Normalmente, mis hermanos, esto es algo que tengo que decir, es que normalmente uno junta del capítulo 4, versículo 1 hasta el 16, es todo el tema que se habla en la unidad. Ahí vamos a ver que el tema común es la unidad. Normalmente esta humildad nos lleva a la unidad. Entonces normalmente se predica solamente acerca de la unidad, pero creemos que no deberíamos nosotros como iglesia, y aún como iglesia naciente, como una plantación que está en este proceso, deberíamos perder de vista el asunto de la humildad. Necesitamos recordarnos que lo que está aquí hablando la palabra del Señor es que esta gracia produce y debe producir en el creyente humildad, debe vivir él en una forma humilde. No deberíamos pensar entonces, mis hermanos, que se trata de una sección diferente a la otra, no, sino que tienen una realidad de que esta sección donde nos ha explicado, los capítulos del 1 al 3, nos ha explicado lo que es la gracia, lo que es vivir por la gracia. Ahora va a esperar cómo debemos nosotros vivir ahora por la gracia. Nosotros nos damos cuenta, esto que les digo, de que ahora viene la parte práctica, porque el autor Pablo va a empezar a mencionar constantemente un verbo, y es el verbo andar. Verbo andar. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 1, anden como es digno del llamamiento con que han sido llamados. Sí, yo pues en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que han sido llamados. Ahí está el llamado a que anden. Y el andar es como si se tratara la vida de un camino y nosotros vamos a vivirlo. Se espera que nosotros andemos como es digno de este llamado que el Señor nos ha hecho, de habernos salvado. Debemos andar digno de eso. 4:17 nos dice, no anden ya como andan los gentiles. Capítulo 5, versículo 2, anden en amor. Capítulo 5, versículo 8, anden como hijos de luz. Capítulo 5, versículo 15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. De modo que es una vida práctica lo que nos va a mostrar la carta. Cómo nosotros, si somos cristianos, si hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, si somos ahora sus hijos, cómo debemos vivir, cómo debemos andar. Nosotros vamos a considerar hoy entonces, mis hermanos, la primera implicación práctica de la gracia de Dios. Y es que esta gracia produce humildad. Esta gracia produce humildad. ¿Cuánto necesitamos nosotros tener en cuenta este producto de la gracia? Lo que la gracia produce, humildad. Esta sesión, mis hermanos, yo quisiera que nosotros no solamente la veamos como una lección más o como una predicación más, sino cómo espera el Señor realmente que nosotros vivamos. De modo, mis hermanos, que espero que podamos ver este texto a la luz de 2 encabezados. El primero, el llamamiento a una vida coherente. Y segundo, una vida caracterizada por la humildad. El llamado a una vida coherente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este versículo, mis hermanos, es tal vez el gran encabezado que va desde aquí hasta el final de la carta. O sea, esta porción, este versículo en particular, donde Pablo dice, yo pues que estoy preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este llamado a la vida coherente, que hace en un principio, es desde aquí hasta todos los versículos que van a seguir en adelante, que vamos a seguir
se van a seguir exponiendo y vamos nosotros a seguir siendo enseñados por ellos. Va a ser lo mismo. Les ruego que conforme al llamado que el Señor ha hecho en ustedes, ustedes anden como deben andar. De aquí en adelante, de manera que si vemos el versículo 3 al 6, tenemos que recordar esto. Es un llamado a que nosotros debemos andar. Somos cristianos. Si algo nos ha mostrado los capítulos anteriores es que somos hijos del Señor si hemos creído en Cristo. ¿Cómo se espera que nosotros vivamos? Bueno, tenemos que ser coherentes con el llamado que el Señor nos ha hecho. Pablo le vuelve a recordar a sus hermanos la condición que él está. Él es un preso en el Señor. Es alguien que ha padecido por causa de Cristo y que ha padecido haciendo la voluntad de Dios. Él no está preso por algún delito que ha cometido, en el sentido de que robó a alguien, en el sentido de que asesinó a alguien. Él no ha cometido ninguna de estas infracciones. Simplemente él está allí por estar haciendo la voluntad de Dios, predicando el Evangelio, en lugares donde si lo hacía, le iba a acontecer eso. Algunos dicen de manera jocosa que Pablo, en vez de ir a los lugares a conocer el hotel, él se cercioraba: oye, aquí hay cárcel, porque él sabía que muy probablemente allá era donde iba a terminar. Pablo era una persona que sabía lo que era realmente sufrir por la causa de Cristo. Y él está diciendo simplemente: mírenme a mí, no, pobrecito yo, estoy preso por la causa del Señor. Él está recordando: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Mis hermanos, yo estoy aquí por haber predicado el Evangelio, y yo les ruego a ustedes que vivan conforme a ese Evangelio. Hay una verdad implícita aquí, mis hermanos, y es que andar conforme a la voluntad de Dios no significa que nunca la pasaremos mal. Esta es la diferencia entre obedecer como resultado de haber entendido el Evangelio y la obra del Señor y obedecer solo por ganar el favor de Dios. Si nosotros obedecemos al Señor porque hemos entendido lo que es el Evangelio, nosotros sabremos que aunque suframos podemos seguir confiando en Dios y podemos seguir sirviéndole. Pero cuando tú y yo esperamos es un resultado beneficioso para nuestras vidas. Cuando llegue el sufrimiento, nosotros inmediatamente vamos a reclamarle a Dios y a sentirnos que Él nos ha fallado. Pablo aquí sabe que él está preso por causa del Señor. Y él, en vez de estar amargado o estarse sintiendo mal, lo que está diciendo es: aquí estoy. El creer en esto, el vivir una vida que yo estoy llamando a ustedes que vivan, me llevó a estar preso. Yo he pagado y he cumplido el precio. De hecho, él va a decir no solamente acá, sino que va a decir en muchas otras porciones que lo imiten a él. Que lo imiten a él. Yo he creído en el Señor hasta el final, hasta agotar todo lo que necesite ser agotado. Yo he hecho todo mi esfuerzo por mantenerme fiel al Señor. Cuando nosotros, mis hermanos, entendemos que hemos sido llamados por Dios y escogidos desde antes de la fundación del mundo, entonces nuestra obediencia va a estar movida por eso y por nada más. Nada más importa fuera de eso. Lo que nosotros vivamos en eso, nosotros podemos decir: si este Dios me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo, ¿qué me hace pensar que ahora, mientras esté sufriendo, Dios me va a rechazar y me va a decir: ay, yo no sé por qué te escogí a ti, me equivoqué, ups, discúlpame, no era contigo el asunto? ¿Será que nuestro Dios puede actuar así? ¿Será que nuestro Dios nos ha mostrado en su palabra que ese es su actuar, ese es su andar, esa es su manera de hacer las cosas? ¿Nos ha mostrado Dios eso? ¿O nos ha mostrado un Dios que es siempre haciendo todo conforme a su voluntad? Y que en su voluntad Él tiene todo bajo el control, que Él es soberano y que nada sucede en este mundo sin que Él tenga no solamente el conocimiento, sino el control. Así que si hemos visto en los capítulos anteriores que este Dios nos escogió de antemano, ¿qué nos hace pensar que ahora, siendo nosotros de Él, nos va a dejar a la suerte de cualquier cosa que nos pudiera acontecer? Este Dios está al control de eso. Por eso puede decir Pablo tranquilamente: yo estoy preso por la causa del Señor. Yo no estoy preso porque el Señor se olvidó de mí, porque de tanto castigo y tanto látigo que me han dado, el Señor ya no me reconoce. Como hay un chiste que el Señor: ay, no me sabía quién eras tú, no te conocía, perdóname. No, el Señor nos conoce y el Señor tiene el control de todas nuestras vidas, mis hermanos. Nuestro llamamiento ha sido descrito en estos capítulos anteriores. Y de acuerdo con lo que hemos visto, es un llamamiento glorioso, santo, inmerecido, poderoso, misericordioso. Todo lo que Dios es en esencia ha estado involucrado en nuestro llamado. Así que al considerar esto, nosotros debemos entender nuestra responsabilidad de vivir de acuerdo con ese llamado. Si Dios nos ha llamado, yo debería vivir ahora la vida a la que Dios me ha llamado.
En unas ocasiones, hace un tiempo, es curioso lo que les voy a decir. Es el protocolo, quisiera hablar de esto no por mencionarlo, sino como para poder entender un punto particular. Es la lista de las cosas que implica el protocolo de conducta para ver a la reina de Inglaterra. ¿Alguna vez usted ha visto cuál es el protocolo que tiene que tener una persona para ver a la reina de Inglaterra? Alguna de estas cosas voy a mencionar solamente. Muchos consideran que eso es un privilegio. Es un privilegio conocer a la reina de Inglaterra. Pero estas son las cosas que hay que hacer. Nadie puede tocar a la reina a menos que sea ella quien salude. Es ella quien propone los temas de conversación. Nadie puede continuar comiendo en la mesa después que ella haya dado el último bocado. De manera que si ella comió poquito, yo perdí porque como muy lento. Una escritora del diario ABC de España publicó, entre otras extravagancias, aparte de esta, una lista de las cosas que hacían parte de ese protocolo. La reina siempre debe ir adelante. Es apropiado retirarle la silla para que pueda sentarse y mantenerle la puerta abierta. Ella siempre debe pasar primero. Y cuando entre a alguna habitación, lo correcto es ponerse de pie. Si su majestad cambia su bolso de un brazo a otro, es una señal de que está cansada de la conversación, o sea, está siendo aburrido, y está llamando a su dama de compañía para que la rescaten. No hay que retenerla. Eso es curioso, ¿cierto? Es suntuoso y sobremanera exagerado para la mayoría de nosotros. Pero hay quienes que dicen que porque es un privilegio estar con esta reina y sentirse nosotros como privilegiados por estar invitados a la reina, se someten a esto y lo hacen con suma dedicación. No, hay que cumplir esto. Si la reina cambia de bolso, el aburrido soy yo, el malo soy yo, que se vaya la pobre reina, que vaya, porque yo la aburrí con mi conversación. Las personas se someten y lo hacen con dedicación, pues consideran esto un privilegio. Ahora, mis hermanos, ¿qué se esperaría para nosotros si el Rey del universo, el Creador de los cielos y de la tierra, no nos ha invitado a nosotros a ser, no nos ha llamado a nosotros a ser sus invitados a la fiesta, sino que nos ha llamado a ser sus hijos? ¿Qué se esperaría? Que nosotros alegremente, por el privilegio que tenemos de ser sus hijos, cumpliéramos sus mandatos sin ningún temor. Te aseguro que si a ti te invitara a la reina de Inglaterra, te aseguro que empeñan la casa para comprarte un traje Armani o lo que tengas que comprar para ir allá. Me invitaron. Imagínate el caché, la selfie así con Isabel atrás. Pero el Rey del universo, desde antes de la fundación del mundo, nos llamó a ser sus hijos. Un enorme privilegio, mayor que cualquier invitación, porque no es una invitación, es una permanencia, es una adopción. Somos sus hijos desde el día que nosotros creímos en Cristo y jamás dejaremos de serlo si hemos creído en Él. Ahora Él nos está invitando a que vivamos conforme a su palabra. Y la misma palabra dice que sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de ser cumplidos. De modo, mis hermanos, que este llamamiento es un llamamiento santo. El Rey Creador simplemente pide que nosotros vivamos como es digno de vivir delante de Él, que es el Rey. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿es mucho que nosotros andemos como Él quiere que andemos? Realmente es mucho. Realmente no es algo que, como ahorita decía, sus mandamientos no son gravosos, su carga no es pesada. Contrario a los que visitan a la reina, ellos no tendrán más bien de ella que solamente el recuerdo y una foto que se tomaron. Pero nosotros, mis hermanos, lo que hemos recibido es la vida eterna. No es un simple recuerdo, es que vamos a estar eternamente con Él. ¿Tú te imaginas eso? ¿Qué rey adopta para que ahora pertenezcan y estas personas tengan herencia con Él? Solamente nuestro Rey Creador. Y este Rey Creador lo único que pide es que estas personas vivan de acuerdo al llamado que Él les ha hecho. Es un llamamiento digno de ser cumplido. Mis hermanos, cuando a nosotros nos cueste obedecer la voluntad, recordemos esto: hemos sido llamados con un llamamiento santo, desde antes de la fundación de los tiempos, escogidos, amados y redimidos por el Señor. Eso hará, mis hermanos, que cualquier carga que para ti pueda representar eso, un peso para cumplir su voluntad, realmente se haga liviana y pueda ser llevada con gozo. Esa debería ser, mis hermanos, lo que produzca en nosotros. Ahora bien, ¿cómo luce una vida digna del llamamiento? ¿Cómo es que nosotros deberíamos andar? Ese es el segundo punto de esto, el único que vamos a ver hoy. Recuerden que les he dicho que vamos a ver la unidad y los posteriores que vamos a ver de lo que el Señor nos llama a partir de los capítulos siguientes, pero hoy nos vamos a detener en
el llamamiento que el Señor nos hace en cuanto a esta vida digna, y es una vida caracterizada por la humildad. Permítame. Una vida caracterizada por la humildad. Versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La primera característica, mis hermanos, de un andar digno de nuestro llamado, que Pablo menciona, es la humildad. Hay varias palabras mencionadas aquí, pero nosotros creemos que todas están ligadas a este tema de la humildad. Humildad, mansedumbre, soportándose los unos con paciencia, unidos o soportándolo los unos a los otros en amor. Se está desprendiendo de esta característica vital, y es la humildad. Muchos hermanos podían ahora creer, y es lo que la carta nos podría presentar. Recuerden que había como una especie de tensión que veíamos en los capítulos anteriores, donde el pueblo gentil se sentía de cierta manera que no era tan digno de ser llamado o escogido por Dios, porque no eran parte de su pueblo que había sido inicialmente escogido, o sea, no eran judíos. Estos no judíos podrían sentir eso, y lo que hace el apóstol es decirle que ellos han sido llamados y que tienen el mismo llamado, al mismo nivel que los judíos, que habían sido desde un principio el pueblo escogido de Dios. Ahora, cuando estos dos pueblos están unidos, podrían entonces decir otro, con una actitud un poco arrogante, podrían decir: mira, yo soy igual que tú, yo soy esto. Y lo estoy diciendo un poco exageradamente dramatizado, pero en nuestro corazón muchas veces es así. Si nosotros de pronto tenemos algo que pueda ser un poco mejor, un plus mayor a otra persona, nosotros decimos: yo merecería estar en ese lugar, yo debería ocupar tal plaza, yo debería ser tenido en cuenta para algo. De hecho, muchas veces nosotros como pueblo del Señor a veces podemos pensar que Dios se está equivocando al darle a otra persona y a nosotros no darnos. Aún en la vida práctica y secular nosotros vemos a alguien que no es un creyente y podríamos pensar: yo merezco. ¿Por qué le das a ese si el que lo merece soy yo? Y esa es una forma donde nosotros no estamos siendo humildes, porque no estamos aceptando lo que es la voluntad de Dios. La humildad, mis hermanos, es la primera expresión de un corazón que ha entendido su llamado. La arrogancia y el orgullo no son consecuentes con la gracia salvadora del Señor. Lo primero que debe producir en nuestro corazón el hecho de haber sido salvos es humildad. ¿Por qué? Porque antes nosotros nos creíamos suficientes. Nosotros antes creíamos que yo no sé si ustedes recuerdan cuando se les predicó el evangelio, que ustedes dijeron: pero si yo no he pecado, ¿cuáles son mis pecados? Yo soy bueno. Y por más que te mostraban de que eras un pecador, tú decías: no, pecador, no sé, el mono Jojoy, Hitler, otro, esos asesinos, esos sí son malos. Los que violan niños, los que roban, los que asesinan, esos son los malvados. Yo soy un hombre bueno. Pero cuando pudo el Señor mostrar tu condición pecaminosa, lo primero que hizo fue humillarte, mostrar que tú realmente eras un pecador. Y cuando nosotros vimos eso, lo primero que se produjo fue el reconocimiento: tú eres el Señor. Verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, ese primer producto de la gracia no puede perderse. No es que nosotros fuimos humillados un día y ya no lo necesitamos más, no. Nosotros debemos reconocer que siempre forma parte de la vida del cristiano. Debe ser un corazón humilde. En Romanos 12, el apóstol Pablo también va a decir: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con cordura, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Esa partecita, mis hermanos, está diciendo es humildad. Ustedes, conforme a la virtud de la gracia que le han sido dada, sean humildes, según la medida de fe que Dios ha distribuido en cada uno. Esta humildad, mis hermanos, por supuesto, no solamente se expresa en cuanto a nuestra relación con Dios, que fuimos humillados desde el día que Él nos salvó, sino que esta humildad se ve también en cuanto a nuestra relación con nuestros hermanos. No es simplemente que ahora nosotros somos humildes o fuimos humillados ante el Señor, sino que esta humildad ahora tiene que ser entre tú y el otro, entre nosotros que somos parte del pueblo de Dios.
Eso debe ser lo que puede producir. Y nosotros encontramos entonces en el texto que nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La mansedumbre es entendida como la capacidad de poder mantenerse bajo control. Una persona mansa no es alguien que está a la defensiva pensando en cómo puede responder la ofensa del otro. De pronto ahorita me golpeó, voy a quedarme quieto aquí, medito y después le regreso. No, una persona mansa no actúa así. Eso más bien sería una actitud déspota, una actitud agresiva. Siempre a la defensiva con los demás. Es una evidente falta de mansedumbre y evidentemente de humildad. La mansedumbre, mis hermanos, está también relacionada con una baja propensión al enojo. No sé cuántos aquí están mostrando que no son tan mansos. Una baja propensión al enojo. No se trata de alguien que nunca se enoja. Por supuesto, mis hermanos, existen enojos que pudieran entenderse. Por ejemplo, cuando vemos nosotros que el nombre del Señor es deshonrado, o cuando estamos frente a una injusticia. Pero en general la mansedumbre es más cerca de personas que no es propensa a la ira desbordada. Por ejemplo, cuando usted ve una injusticia, ve usted que se están violentando los derechos no solamente suyos, sino de alguien, es posible que usted sienta enojo por ello y que usted quiera de alguna u otra manera ayudar a que esa persona no se le violen sus derechos. Es posible. Seguramente aquí algunos de nosotros hemos hecho alguna vez algo para ayudar a otro que está siendo injustamente maltratado. Pero el hecho que estamos hablando aquí es que la mansedumbre lo que nos invita es que estas personas no están siempre propensas a esa ira desbordada, que no le pueden decir cualquier cosita porque inmediatamente estallan. Parece un globo cuando está demasiado inflado, que medio rosa, no sé, con el pétalo de una rosa y ¡pum!, estalla enseguida. No le pueden decir nada, parecen un fosforito. En medio lo tocan y se enciende inmediatamente. Eso no es una persona mansa. Ahora, hermanos, debemos dejar de lado la idea de que nosotros andamos y nos conducimos de acuerdo a la herencia que recibimos de nuestros padres, porque probablemente ustedes están diciendo: pero es que, hermano, es que usted no conoce cómo era mi papá. Tú no conoces cómo era mi mamá. Mi mamá era de un genio tremendo y yo heredé eso. Yo no puedo desprenderme de eso. Mis hermanos, nosotros no podemos simplemente decir que esa herencia que tenemos de nuestros padres es la que va a gobernar nuestra vida, porque ahora somos hijos de nuestro Padre Celestial y Él no es así. De modo que ahora es la herencia de Él la que nosotros debemos seguir. No somos coherederos del genio de nuestros padres, del temperamento, del carácter, que por cierto caído de nuestros padres, sino que nosotros debemos seguir conforme al llamamiento que nos han sido llamados y ver cómo es el carácter del Señor y cómo Él antes de su ira nos dice la palabra que el Señor es lento para ella, pero es grande en amor y en misericordia. Esa debería ser nuestra búsqueda. Al entender nosotros su llamamiento, también debemos entender que el Señor nos llama a un andar diferente. Y es lo que encontramos en esa segunda parte del versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia es algo tremendo. Yo a mi hija siempre le digo, ella no entiende mucho qué es la palabra paciencia, pero yo se la trato de explicar en la práctica, porque tiende a ser demasiado ansiosa porque le dé las cosas. Entonces cuando quiere algo, yo le digo: mira, te lo voy a dar ahorita que salgamos. Esa ahorita que salgamos no lo entiende, parece que el tiempo se reduce y quiere ya. Entonces yo le digo: tienes que tener paciencia, te lo prometí, te lo voy a dar luego. No entiende pronto la palabra paciencia, pero le digo: lo que te estoy diciendo con paciencia es que tiene que ser después, ahorita, cuando vayamos, o no sé, al centro comercial, o donde vayamos a ir, de donde lo prometí darlo. Entonces ya entiende que siempre le digo paciencia, y curiosamente hoy quería que le diera algo, una tarjetica, y le dije: ¿qué te he dicho que tienes que tener siempre para poder darte las cosas? Paciencia. Entonces a veces nosotros podemos ser como un niño, que entendemos que debemos ser pacientes, pero es muy difícil ser pacientes. Es muy difícil esperar, nos cuesta muchísimo. Puede ser como ella, que entiende que le he dicho muchas veces que tiene que ser paciente. Y cuando ya le dije ya la tarjeta, no, ahorita que estemos en el carro. Y evidentemente no se lo olvidó. Nosotros, mis hermanos, somos muy impacientes y hacemos normalmente lo contrario a la paciencia. Lo contrario a la paciencia es la queja, el refunfuño y cosas como estas, las cuales son más típicas de una vida sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Nosotros tenemos la tendencia a vivir una vida donde nos la pasamos más tiempo quejándonos que esperando con paciencia en el Señor. Nosotros esperamos, y quiero que te fijes que no estoy hablando de la paciencia de lo que tú esperas, que tú crees que va a acontecer en tu vida, no sé, un nuevo empleo o cosas por el estilo. No, me estoy refiriendo, como el texto nos lo está diciendo, la paciencia los unos con los otros. La paciencia en cuanto a la relación con otros. Nosotros creemos en la práctica, porque si les digo esto ustedes van a decir, no, yo no creo eso. En la práctica creemos que la otra persona ya está a la perfección. O sea, nosotros esperamos que el otro se comporte como un hombre que ya ha sido glorificado, un hombre que ya está en el cielo, como un ciudadano celestial. Y se nos olvida que nosotros, al igual que él, estamos en un proceso de transformación, donde el Señor nos está santificando. Y perdemos la paciencia con otro que esté en la misma condición que yo. Es como cuando decimos el dicho, mira, el puerco diciéndole, así es, el puerco diciéndole, no sé, al otro orejón, no me acuerdo del dicho. Pero bueno, dos animales orejones, uno diciéndole al otro que es orejón. Nosotros a veces nos vemos como eso, impaciente. Este hermano sí es impuntual. Y era las 7 y tú llegaste a las 7:05. Por colocar un ejemplo, algo así práctico. Tendemos nosotros, mis hermanos, a pensar, a quejarnos por cosas en el otro, en vez de tener paciencia de que el Señor está obrando en él lo mismo que está obrando en mí. Piénsalo de esa manera. Y es que es lindo porque el autor nos ha mostrado que somos un edificio que el Señor está construyendo, somos un mismo pueblo, somos hermanos de un mismo Padre, somos ladrillos del templo que el Señor está construyendo, y de pronto vemos al otro, este ladrillo está escarchado, quítate de aquí. No, mis hermanos, debemos tener paciencia. Y la paciencia se basa en una tolerancia. Debemos tener tolerancia y paciencia, no en el sentido humano. No se trata solo de aceptar a las personas como son y ya. No es que tengo que entender lo que Él es así. No estamos hablando de eso. Se trata de que realmente nosotros no podamos estar haciendo juicio sobre el otro. Normalmente cuando nosotros nos quejamos tendemos a decir y a colocar una característica y a colocarla por encima de esa persona. No, nuestro sentido debería ser: Cristo murió por él también. Si él es mi hermano, Cristo murió también por él. Y yo debo descansar entonces en que debo tener paciencia para entender a mi hermano, obviamente si es mi hermano, y si no, tengo también que tener paciencia, pero en el sentido de que posiblemente el Señor también tenga misericordia de esa persona como la tuvo conmigo. ¿Quiénes somos nosotros, mis hermanos, para no recibir a nuestros hermanos en la fe que también han sido recibidos por el Señor? ¿Quiénes somos nosotros para rechazar a alguien por el que el Señor también ha vertido su sangre? ¿Quiénes somos nosotros? Si el Señor, conociéndolos a ellos y conociéndote a ti, no te rechazó, sino que se acercó a ti y te adoptó, eres su hijo, ¿quiénes somos nosotros ahora para rechazar a esas personas simplemente porque tenemos o porque nos hacen perder los estribos? ¿Quiénes somos nosotros? No somos dignos de hacer ese juicio. La referencia de Pablo aquí es inmediata en cuanto a los que hacen parte del pueblo de Dios, de la iglesia. Esto es importante, mis hermanos. La gracia del Señor empieza a evidenciarse primero en nuestra relación con nuestros demás hermanos. De nada nos serviría a nosotros proclamar que somos una iglesia centrada en el Evangelio, que ha entendido todas las implicaciones teológicas de la salvación. De nada nos servirá el mucho conocimiento teológico si dentro de nuestra iglesia estamos llenos de divisiones, de orgullo, de chismes, odios, rencores, envidias, disensiones y todas estas cosas que se derivan de corazones orgullosos y altivos. De nada nos servirá proclamar, recuerden lo que vimos la semana anterior, de nada nos servirá todo el conocimiento si este conocimiento no se traduce en una vida agradable y una vida que experimenta el amor que el Señor ha tenido por ellos. Soportándonos los unos a los otros en amor implica que hay personas que no son iguales a mí en la iglesia. Y físicamente, evidentemente, todos somos distintos. Aún aquí tenemos 3 pares de gemelos. Y usted puede comparar esos gemelos y no son iguales. Ninguno son iguales. Ahora, teniendo ese ejemplo, ninguno de nosotros somos iguales físicamente, pero tampoco emocionalmente. Tampoco somos iguales en nuestro pensamiento. No somos iguales en nada. Pero es allí, mis hermanos, donde este texto encuentra el significado práctico.
es que tú y yo seamos humildes y nos podamos soportar los unos a los otros en amor. Eso es lo que tiene sentido. Nosotros no podemos ser sostenidos y no podríamos seguir hacia adelante como iglesia si nosotros no podemos soportarnos los unos a los otros. Soportarnos a los otros implica que hay personas, una vez más lo digo, que no son iguales a mí en la iglesia a las que debo amar, que tal vez no son tan maduras, que luchan con un pecado distinto al mío, pero aún con todas esas diferencias podemos servirnos mutuamente y tratarnos con amor. Tratarnos con amor. En una iglesia, mis hermanos, que ha entendido estas cosas, no hay lugar a las murmuraciones. Y no porque el predicador o el pastor lo prohíba. Aquí no se puede murmurar. No por eso. No porque nosotros lo veamos mal. No debo murmurar. Se vería mal. No. No existirán estas murmuraciones porque el amor entre ellos es mucho más grande y fuerte como para buscar más bien tratarse como a Cristo mismo. El amor será más grande entre estas personas que realmente la cabida de la murmuración no tendría sentido, porque el amor prevalece, porque el amor que le tiene a la otra persona lo llevará a poder decirle: mira, hermano, no estás actuando bien, en vez de murmurar por debajo y decir: el hermano no está actuando bien. Yo podré ir en él porque lo amo, y porque él me ama, va a escucharme y va a entenderme. ¿Cuánto necesitamos, mis hermanos, nosotros de esa gracia en nuestra vida? ¿Cuánto necesitamos esta gracia hecha realidad, que sea palpable entre nosotros? ¿Cuánto necesitamos de la mano de Dios obrando verdaderamente en nuestras vidas como iglesia? Yo pregunto, mis hermanos, para finalizar, ¿estamos realmente exhibiendo humildad en nuestras vidas? Piénsalo. ¿Estamos realmente exhibiendo humildad en nuestras vidas? ¿Es real esa vida de humildad? ¿O simplemente es una máscara, una fachada? ¿Con cuánta frecuencia reaccionamos airadamente contra las personas, especialmente nuestros hermanos? ¿Con cuánta frecuencia nosotros estamos viviendo una vida que no expresa mansedumbre? ¿Cuántos estamos dispuestos a soportar a aquellos que son difíciles? ¿Estás dispuesto a soportar a ese hermano que te la ha pasado diciendo: no, Señor, ¿por qué ese siervo lo ha puesto a mi lado? Algunos hasta dicen: ¿por qué me diste este papá? ¿Por qué me diste esta mamá? Mejor hubiese sido la mamá aquella que es cristiana, o el papá aquel que hizo levantar a su hijo desde el principio en la fe cristiana. Normalmente tendemos a ver a los demás como un error a nuestro lado, cuando puede ser la manera como Dios, o seguramente es la manera como Dios está tratando contigo, para que cada día seas conforme a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Mi hermano, medita en esta última pregunta. ¿Hemos entendido lo suficiente el amor de Dios como para soportar a los que no son fáciles de soportar? ¿Has comprendido a plenitud el amor de Dios? Piensa, hermano, como si tu pecado fuese una fragancia. Piensa que tu pecado era como una carne podrida, y que en el palacio del Rey eterno, de nuestro Señor, esa fragancia del pecado nuestro llegara ante su presencia. ¿Qué es lo primero tú que harías si hubiese algo podrido en tu casa? ¿Qué lo harías con eso? ¿Lo mantienes ahí para que siga oliendo toda tu casa eso? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Lo sacas de tu casa. Pero el Señor, en vez de quitar a que tenía podredumbre, que tenía pecado, el Señor lo que hizo fue adoptarlo como su hijo y limpiarlo, transformarlo. Mis hermanos, aunque tu hermano te sea difícil de tolerar, en el amor que Cristo Jesús nos invita a tenernos los unos a los otros, hagamos lo que este texto nos invita a hacer. Con toda paciencia tener los unos con los otros. Ahora, mi hermano, recuerda, esto no es un cambio moral. No te estoy invitando simplemente a que lo hagas moralmente. En tus fuerzas esto no va a ser fácil. Pero Cristo Jesús lo hizo. El Evangelio nos da la fuerza para poder hacerlo. El Evangelio nos muestra que alguien ya lo hizo. Alguien tomó el lugar de los que no lo merecían. Nosotros en el Evangelio encontraremos el ejemplo y las fuerzas necesarias para poder cumplir esto. De modo que podamos orar convencidos de que el Señor ha hecho esto y ha tomado nuestro lugar también en la cruz.
por nosotros, eso nos invite y nos motive y nos faculte para hacer lo mismo por nuestros hermanos. Vamos a orar.